¿Cuántos valientes hay acá? ¿Qué es la valentía? Sí, porque ser valiente implica no tener miedo. Uno puede ser valiente y tener miedo. Entonces, ser valiente es más que no tener miedo. Ser valiente implica ser osado, arrojado. Significa tener templanza, carácter. Ser capaz de enfrentar al enemigo aún sabiendo incluso que puede ser más poderoso que él. O sea, ser valiente implica un tanto del carácter. ¿Qué cosa? Un tanto del carácter. Entonces, ¿qué le parece si hoy día hablamos acerca de los valientes de Piedra Viva? Amén. Amén. ¿Cuántos valientes hay en Piedra Viva? Entonces vamos a hablar de los valientes de Piedra Viva. Amén. Nos vamos a basar precisamente en 2 Samuel capítulo 23 y versículos 8 al 12. Amén. ¿Qué dice? Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Basebet el Tasconita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esquita, que mató a 800 hombres en una ocasión. ¿Cuánto? 800 hombres en una ocasión. Ya. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. ¿Qué dio? Una gran victoria. ¿Cuántos hombres tenía David? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto? ¿Cuánto crees que no me acordaba? Un poquito más. David tenía 400. Tenía 400 hombres tenía David cuando estaba en la cueva de Adulán. ¿Cuántos tenía? 400. Pero de estos habían 30 que eran los valientes de David. ¿Eran cuántos? 30. Pero de estos 30 habían 3 que eran los considerados más mayores, los que eran los más cercanos a David, los que eran los que hacían cualquier cosa por David. Entonces, pero si nosotros nos contextualizamos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que David, él fue amenazado de muerte por Saúl, ¿se acuerdan? Y como fue amenazado de muerte por Saúl, entonces David fue y se escondió. ¿Y dónde se escondió? En la cueva de Adulán, ¿cierto? Se escondió en una cueva. Pero cuando él fue y se escondió en la cueva de Adulán, que la cueva de Adulán significa refugio, o sea, él se escondió en una cueva que era un refugio. Estaba a 27 kilómetros de la cueva. O sea, una cueva que estaba más o menos cerca, digamos, de la cueva, que es donde estaba también el rey. Pero él se escondió allí. Y estando escondido, entonces dice que los primeros que llegaron fueron su familia. Y ellos llegaron donde David se quedaron a morar con él. ¿Por qué razón? Porque cuando el rey amenazaba de muerte a alguien, no solamente era afectado a ese alguien, sino también era afectado su familia. ¿Por qué? Porque el rey generalmente
en definitiva quisieran apoyarlo, sino porque también estaban huyendo al mismo tiempo. Y entonces cuando ellos fueron y se escondieron y se quedaron con David, también llegaron otras personas. Y él tenía 400 hombres con su familia. O sea, la cueva era más o menos grande. ¿Cierto? 400. Entonces, llegando allá, lo que dice la Biblia es que los que llegaron tras de él eran amargados. ¿Cómo eran? Amargados. Eran endeudados. Y eran personas que no tenían futuro ni esperanza. O sea, las personas que llegaron de David no eran, digamos, lo mejor que alguien hubiese podido desear para formar un ejército. Cualquiera que quisiera formar un ejército, ¿qué buscaría? Gente valiente, gente que estuviese animosa, gente que estuviese sanita, ¿cierto? Un soldado, generalmente uno que busca, que un soldado sea fuerte, que tenga buena estampa, un soldado busca que sea, ojalá, alguien que a la vista sea alguien que impresione. Pero sin embargo, la gente que llegó de David era gente que, si tú ves la descripción, que dijimos que era gente que venía amargada, alguien que anda amargado, generalmente ¿cómo está? Con cara amargada. Entonces anda como triste, anda como que no tiene cómo levantarse. Los endeudados. Y aquí cuando hablamos de los endeudados, ¿quiénes son estos? No solamente que ellos hayan estado endeudados porque Dios era algo de grandita, sino que en ese tiempo un endeudado era vendido como esclavo. Entonces, en definitiva, el que estaba endeudado huye, ¿por qué? Porque no quiere que él y su familia sean vendidos como esclavos. ¿Vamos a entender? O sea, en definitiva, el endeudado de ese tiempo es mucho más que el endeudado de ahora. El endeudado de ahora tiene deudas, pero no lo van a vender como esclavos. Hay una pequeña diferencia. Y dice también los que no tenían futuro ni esperanza. ¿A quién le suena algo de eso como cuando nosotros llegamos al Señor? Entonces, ¿qué pasa? El que venía afligido estaba apesadumbrado, dolido, abatido, desesperado, triste, amargado de espíritu, o sea, infelices, frustrados, no realizados, que tenían descontento incluso con la vida. Entonces, estas personas que llegaron donde David querían ¿qué cosa? Querían un cambio. No querían lo que estaban viviendo anteriormente. ¿Por qué? Porque sabían que lo que estaba atrás era indudablemente peor de lo que podía estar adelante cuando ellos siguieron dando. ¿Me sigue? Uno, cuando llega al Señor, uno trae muchas cosas muy malas, ¿cierto? Imagínense que algunos llegan hasta león, así de mal. Pero cuando el Señor nos llama, entonces Él nos dice, tú ya recorriste ese camino, pero yo te voy a ofrecer uno. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? El Señor quiere transformarnos. 1 Corintios 1:28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Viste esa palabra? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. O sea, cuando Dios me llamó, no me llamó por ser el mejor, sino que me llamó porque estaba siendo alguien vil para el mundo y había sido menospreciado por el mundo. Pero sin embargo, así me escogió el Señor. ¿Para qué? Y dice ahí, y lo que no es, para deshacer lo que es. O sea, Él te llamó para que tú impactaras el mundo. ¿Cuántos han sido llamados para impactar?
Imagínense el proceso de esta gente, metidos en una cueva. Dijimos al principio que estaban desolados, endeudados, no tenían futuro, no tenían esperanza, pero David empezó a decirles: tú eres capaz. David empezó a decirle: tú eres capaz. Tú eres capaz de avanzar. ¿Para qué? Para cambiar no solamente tu presente personal, sino para cambiar el de tus hijos, el de tu familia, el de todos los que están a tu alrededor. ¿Sabes? El mundo puede estarte diciendo que tú no eres nada, pero cuando el Señor te llama a su refugio, Él te dice: yo voy a hacer de ti un guerrero. Yo voy a hacer de ti una guerrera. Y donde los demás solo vayan despojos, yo veo ahí alguien con un potencial de conquista. David, él no veía gente miserable. David no estaba viendo gente miserable, triste, desamparada, endeudada, sino que David, cuando lo vio, dijo: este es el ejército que Dios puso en mi mano. Y aunque ellos mismos no crean en lo que el Señor va a hacer, yo sé que ellos me van a llevar al cumplimiento del propósito que Dios tiene para mí. ¿Me sigue? Y entonces, de gente sin futuro, desamparada, mal, David empieza a formar un ejército. ¿Qué forma? ¿Saben cuál fue la primera guerra que tuvieron que ganar estas personas que estaban ahí? Muy bien, Eduardo. La primera guerra que tuvieron que ganar estas personas fue contra ellos mismos. Esa es la primera. ¿Por qué? Porque el mundo ya les había dicho lo que quería que ellos entendieran. Porque el que los tenía endeudados les había dicho: ustedes no son nada. Porque ustedes, incluso tu familia, me pertenece. Entonces alguien ya nos había convencido de que ellos no eran nada. Alguien nos había convencido de que ellos nunca iban a alcanzar nada. Alguien nos había convencido de que ellos siempre iban a ser lo último, como que lo que bota la ola. Ya nos habían convencido de eso. Pero ¿saben qué? David empezó a decirles: no, si ustedes llegaron conmigo, es porque ustedes van a ser de los que van a gobernar esta nación. ¿Me escuchó? Porque tú vas a ser de los que van a gobernar esta nación. Dios no te llamó para que tú volvieras atrás. Dios te trajo hasta aquí para que tú puedas ser un gobernador de esta nación. ¿Me sigue? Entonces, ¿se podría? Claro, Dios debe que nosotros hacernos entender que sí nos llamó para luchar. Entonces, la primera guerra que debemos vencer, ¿cuál es? Contra nosotros mismos. Que dejemos de pensar que somos los últimos y que empecemos a pensar que somos guerreros, que somos conquistadores. ¿Cuántos conquistadores hay acá? ¿Quiénes somos nosotros? Hijos de Dios. Dios quiere que nosotros entendamos eso. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De ser hechos? Hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay? Amén. ¿Ya? Entonces, nuestra identidad está en relación de aquel que nos llamó. ¿Saben los que estaban en la cueva de Adulam? Ellos, dice la Escritura que ellos escogieron a David como su líder, como su capitán. Ellos mismos lo escogieron. ¿Y saben lo que significó? Que ellos no solamente dijeron: necesitamos a alguien que administre, sino que ellos dijeron: nosotros necesitamos a alguien en el cual nos vamos a sujetar. ¿Me sigue? ¿Y saben lo hermoso de esto? Es que ellos escogieron la paternidad que ellos querían. Pero nosotros vemos aquí algo que va más allá
del simple hecho de ser gente que estaba en la hueá escondida, sino que gente que decidió seguir a alguien. ¿Pero para qué? Para después llegar incluso a ser más que ese alguien. ¿Sabe usted que los valientes de la vida hicieron cosas incluso mayores que las de David hizo? Hicieron cosas mayores. Pero nunca ellos, a pesar de haber hecho cosas mayores, ellos se pusieron sobre David, sino que se sujetaron. ¿Sigue ahí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos fortalecieron los lazos con David. Muchos de ellos ni siquiera conocían a David cuando llegaron a esa boda. Pero sin embargo, les hicieron lazos de amor con David. ¿Me sigue? Entonces, ¿por qué? Porque Dios tenía aquí un plan, un propósito con ellos. Dios quería transformar sus vidas y también formar una nación con ellos. ¿Cuántos han sido llamados para ser una nación? ¿Sí? Tú has sido llamado por Dios para un propósito mayor. Todos nosotros fuimos llamados primero para ser salvos. De hecho, todos nosotros aquí somos salvos de quien nos llamó. ¿Alguien puede decir lo contrario? No. Siempre nos llamó para ser salvos primero. Pero eso no era todo, eso era el principio. Después de eso viene el propósito que Él marca en nosotros. O sea, Dios nos llama primero, somos salvos, pero después nos dice, ahora ustedes serán de lo que será la generación que va a conquistar. ¿Tú crees eso? ¿Qué se necesita para hacer una iglesia grande? Valientes. ¿Qué cosa? Valientes. Valientes, muy bien. ¿Qué se necesita para hacer una iglesia grande? Valientes. Valientes. ¿Por qué? Porque los cobardes no harán eso. El cobarde se quedará en el camino, pero el valiente peleará hasta el final. ¿Me sigue? O sea, ¿qué necesita el Señor? Valiente. ¿Por qué? Porque el valiente después saldrá afuera y conquistará. Lo que David no esté con él va a conquistar igual. Y seguirá peleando igual. ¿Por qué? Porque él es valiente. ¿Cómo es? Ahora, Ezequiel 36:26. Si puedes poner una traducción siguiente, la tenemos. Creo que tenemos la información, ya no importa. ¿Pero qué dice? Dice, les daré un nuevo corazón. ¿Cierto? Y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. ¿Sí? Ezequiel, la versión que yo tenía, dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Y una vez le daré un corazón tierno y receptivo. ¿Por qué? Porque Dios está buscando que nosotros entendamos que Él tiene algo mayor para nosotros. Amén. ¿Sí? Y el que está a tu lado, Dios te está hablando. Piénsalo, Dios te está hablando. Me encanta el corazón tierno y receptivo porque está mejor. Entonces, ¿qué es lo que hoy día nosotros estamos viendo? Lo que el Señor quiere hacer en nosotros. ¿Cuáles eran las características de estos hombres de Dios? Características. La primera, eran obedientes, vivían bajo autoridad. ¿Cómo eran? Obedientes. ¿Cómo eran? Obedientes. Obedientes, vivían bajo autoridad, ¿cierto? Entonces, lo segundo eran diestros en batalla, o sea, estaban preparados para la pelea. ¿Cómo estaban? Preparados. O sea, el que va a salir a pelear debe estar preparado. ¿Cómo debe estar? Preparado. ¿Qué significa? Que aunque venga el enemigo, como yo estoy preparado, entonces yo no voy a flaquear, sino que yo voy a ir a la pelea porque entiendo que el Señor está conmigo. Amén. ¿No dicen amén a eso? Entonces, tenían rostros como de leones.
de leones. Y eran ligeros como gacelas para estar en las montañas. O sea, estos se manifestaban que ellos tenían un cuerpo, una mente, todo su ser estaba orientado así a ser guerreros. ¿A ser qué cosa? Guerreros. ¿Cuántos guerreros hay aquí? De que ese espíritu entonces, ellos traían escudos y lanzas listos para la guerra. ¿Cuántos tienen sus armas listas? Escudos y lanzas listos. ¿Qué más? Eran personas que eran esforzados. ¿Cómo eran? Esforzados. Dispuestos a guerrear. Con un corazón perfecto. Estaban todos en el mismo ánimo. Los valientes de la Biblia eran gente que hablaba juntos. Pero sin embargo, cuando nosotros vamos a ver lo que hicieron estos hombres, hay momentos en que tuvieron que hacerlo solos. ¿Cómo tuvieron que hacerlo? Solos. Porque fíjate que cuando nosotros vemos lo que pasó con ellos, si yo veo nuevamente la palabra que leímos al principio, nos dice que el primero de ellos se enfrentó a 800 hombres y los mató. 800. 800 hombres. O sea, yo no recuerdo al menos, ni siquiera en una película de Hollywood, han visto a un guerrero que se parara frente a 800 hombres y los derrotaron. No recuerdo haber visto eso, nunca. Pero sin embargo, nosotros vemos a este hombre que lo hizo. José Bacelet, el Tacmonita, hasta el nombre es complicado. Pero sin embargo, él hizo que él dice en una ocasión a 800. 800. Era el siguiente versículo. Ah, no, está bien. Ya déjame decir. Eleazar, que es el que viene después, en el 9, hijo de Dodo. Fíjense que lo particular de este hombre. Él dice, este era uno de los tres valientes que estaban con David, pero dice, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. ¿Usted se detuvo en leer bien esto? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Eleazar, hijo de Dodo, ahorita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla. ¿Y qué dice? Y se habían alejado los hombres de Israel. O sea, David le echa la boca a los filisteos y Eleazar está con él. Pero cuando los que estaban con ellos ven al ejército que está al frente, se van. Se fueron, lo dejaron solo. Sí, mira hasta siguiente, al versículo 7. ¿Qué es lo que dice? Y este se levantó. ¿Quién se levantó? Eleazar. Se levantó y se hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada a su mano de espada. ¿Cómo puede quedar la mano pegada a la espada? ¿Por qué, hermano? Por la sangre. O sea, fue tanto lo que este hombre peleó con su espada y fue matando rivales que la sangre de sus enemigos se empezó a secarse en su mano y la espada se pegó en su mano. ¿Saben lo que ocurrió? Si no piensas hacer con su milagro de Dios, incluso. Porque dice que él estaba tan cansado, pero seguía peleando. No desmayó, seguía peleando. Tanto así que la espada se le pegó en la mano a raíz de la sangre. Se le pegó la mano. Y dice la escritura que él se cansó, hasta que su mano se cansó. Y se quedó pegada en la espada.
Pero sin embargo siguió peleando. El cansancio entonces no es excusa para detenerte. ¿Cómo? El cansancio no es excusa para detenerte. El cansancio no es excusa para que te detengas, sino que debes seguir peleando hasta cuando la espada se te pegue en la mano. ¿Sabes lo que pasó con Eleazar? La espada se le pegó en la mano. O sea, aunque los enemigos seguían y seguían cayendo, su espada seguía en su mano. ¿Por qué? Porque aunque estaba cansado, él sabía que debía seguir peleando y peleando y peleando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jehová le diese la victoria. Tú no has sido llamado para ser un cobarde. Tú has sido llamado para ser un guerrero. Tú has sido llamado para que vayas de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos. Es divertido lo que pasa al final de este versículo. ¿Por qué? Porque dice aquel día Jehová dio una gran victoria. Dice, y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para proteger el pueblo. ¿Se dan cuenta lo que pasó? Él peleó hasta cuando lo venció a todos, y cuando estaba todo vencido y el pobre ya estaba ahí tirado de tanto pelear, el pueblo que había estado mirando de lejos dijo, ¡wow! ¡Ganamos! ¡Vamos a recoger el botín! Y ahí comieron todo. A recoger el botín. ¿Se dan cuenta? O sea, siempre habrá gente que querrá tomar el botín después de que tú hayas peleado. Siempre. Pero ¿saben qué? Aunque pase eso, ustedes siempre encuentran que todos esos que llegaron a recoger el botín, su nombre no está en la historia. Está el de Eleazar. Está el de Eleazar. Está el nombre del que peleó. Está el nombre de aquel que hasta se cansó peleando, pero el nombre de él está en esta escritura. En cambio, el nombre de aquellos que solamente vinieron a recoger el botín, ellos solamente son nombrados, pues son nombrados como para vergüenza de ellos mismos, diciendo, estos arrancaron y después al final volvieron aquí a solo tomar el botín. Pero el que sí es nombrado y ha dicho, este es uno de los valientes de David, es Eleazar. ¿Cuántos Eleazares hay aquí? ¿Cuántos Eleazares hay aquí? ¿2? ¿3? ¿Cuántos Eleazares hay aquí? ¿Saben qué? Estos hombres pelearon por David. Fíjate que ellos pelearon por él, porque creían en el llamado de David. ¿Me siguen? Porque creían en el llamado. Entonces ellos dijeron, nosotros vamos a pelear por David porque creemos en lo que Dios está haciendo. Ustedes saben que ellos entendieron una cosa, David había sido ungido como rey, pero no era rey. Pero más sin embargo ellos se tomaron de la promesa que había sobre él. Ellos dijeron, cuando David sea rey, nosotros vamos a estar con él. Porque Dios nos llamó a estar con él. ¿Saben que nosotros siempre decimos que somos? Decimos que somos familia, ¿no? Y como familia, muchas veces nosotros como familia podemos fallar, pero sigamos siendo familia del Señor. Porque Dios nos llamó a ser una familia. ¿Me sigue? David también tenía los de él. Y estos mismos en algún momento, muchos de ellos se fueron. Porque no entendieron realmente que debían tener un corazón valiente. Pero sin embargo, después fueron parte de lo que fueron llamados los 400 hombres de David. Yo no quiero ser solamente aquel que sea de los 400, ni de los 30. Yo quiero ser de aquellos valientes que son recordados, porque su nombre queda escrito por las hazañas que hicieron. ¿Me sigue? ¿Saben qué? Dios está escribiendo una historia con David. Dios está escribiendo
escribiendo una historia con piedra en la vida. Pero Dios está escribiendo una historia con los valientes. Dios está escribiendo una historia con los valientes. Y el Señor quiere que tú seas uno de esos valientes que está dispuesto a ir a la batalla, aun cuando todo le sea contrario. ¿Sabes qué, tu pastor? ¿Usted ve aquí? ¿He logrado cosas? Sí. Pero ¿sabes qué? Dios quiere hacer contigo cosas mayores. Aparte de la lista, no sé qué más es. Dios quiere hacer contigo cosas mayores. ¿Y sabes qué? Cuando tú hagas cosas mayores, tú vas a seguir siendo hijo de esta casa. Entonces, ¿saben qué? Hubieron hombres bajo el mando de David que mataron 800. Yo nunca leí que David matara 800. Salvo el cántico que hay, pero lo largo como tal no está. Nunca leí que David se le pegara la mano, la espada de la mano. Pero sin embargo, hubo un hombre que sí le ocurrió. Nunca había un hombre que se parara, o David parándose en medio de un campo de lentejas, peleando con todo el que viniera hasta el rey. Pero hubo uno que sí lo hizo. Pero ¿saben qué? A pesar de que ellos hicieron cosas mayores que David, ellos siguieron siendo leales y fieles a David. ¿Qué hicieron? Fueron leales y fieles a David. ¿Saben por qué? Porque ellos entendieron que realmente fueron llamados a ser parte de los valientes. ¿Cuántos valientes hay? Estoy para unos guerreros así más. ¿Cuántos valientes hay acá? Ahí me gustaron más. Valientes. Valientes. ¿Saben qué? En un momento David dijo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén? Del agua del pozo que está en la puerta. Parecía sencillo eso, ¿no? Que alguien le trajera agua del pozo que está en la puerta de Belén, parece sencillo. El problema es que en Belén en ese momento había una guarnición de los filisteos. O sea, estaba tomada Belén. Había un ejército filisteo ahí. Entonces no era cosa de llegar y buscar agua. Estaba un poco más difícil. Pero hubieron 3 hombres de los 30 que se separaron cuando escucharon la voz de David y ellos dijeron: nosotros vamos a buscar el agua que David quiere. Nosotros vamos. Y yo digo, hay que tener valentía para avanzar. Porque no es que ellos estuviesen peleando para poder ganar una batalla. No es que ellos estuviesen peleando para poder obtener un territorio. No es que ellos estuviesen peleando para defender a su familia. No. Ellos decidieron ir a pelear única y exclusivamente. ¿Para qué? Para poder de alguna forma cumplir un deseo, ya que incluso un capricho de la vida. Porque David dijo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo que está a la entrada de Belén? Y los que lo escucharon dijeron: nosotros vamos. 3, nosotros vamos. ¿Saben qué? Los que pelearon, los que fueron, dice la Biblia que ellos abrieron paso en medio del campamento de los filisteos y fueron luchando hasta llegar al pozo. Yo imagino que estaban 2 peleando ahí y el tercero sacando el agua, ¿cierto? Hasta que tuvieron el agua. Una vez que tuvieron el agua, retrocedieron peleando hasta llegar a su campamento nuevamente y fueron donde David y le dijeron: David, el agua del pozo te la traemos para ti. Pero ¿qué hizo David? Cuando vio lo que sus hombres habían hecho,
Él se sintió mal y dijo, de ninguna manera puedo yo tomar esta agua que hubiese significado la sangre de estos valientes. ¿Y sabe lo que hizo? La ofrendó para Jehová. Esa onda, sí. No se la tomó. No se la tomó. Porque él entendió que había algo más importante. Decir, ¿cuántos valientes hay? ¿Verdad? Mire, yo le decía a mi esposa, nuestra congregación es media especial. El otro pasado teníamos casi lleno y hubo una presencia de Dios que sea muy linda. Si día de repente está como la mitad. Nosotros decimos, somos como medio especiales. Pero ¿saben qué? Hay algo que siempre permanece. Que hay gente fiel. Que hay gente fiel que está aquí. ¿Y saben lo que Dios quiere hacer? Quiere hacer que nosotros seamos una iglesia grande con gente, con los fieles que están aquí. Amén, Señor. No sé si tú escuchaste eso. Dios quiere hacer un ejército grande y poderoso con los que están aquí. Amén, Señor. David, él después tuvo miles de soldados que estaban y peleaban con él, miles. Pero sin embargo, siempre tuvo los cercanos a él que pelearon a su lado. Y los hizo capitanes y generales de su ejército. ¿Saben por qué? Porque eran los de confianza, los que la amaban. Es decir, quizás lo que tú estás viendo hoy es una iglesia pequeña. Quizás lo que tú estás viendo hoy es una congregación pequeña. Pero digo una cosa, de los pequeños inicios Dios se goza, porque Él de las cosas pequeñas hace cosas grandes. De las cosas pequeñas hace cosas grandes. Amén. Yo diría que lo sienten. Así como David tuvo a sus valientes, el Señor también quiere tener sus valientes. Los valientes de Jesús, ¿cierto? ¿Cuántos valientes de Jesús hay acá? Amén. Convenzas, así. ¿Cuántos valientes de Jesús hay acá? Amén. Convenzas. Esa convicción, ¿qué? ¿Cuántos valientes de Jesús hay acá? Amén. Convenzas. Porque ¿saben qué? Cuando Dios pone valientes en los lugares, no solamente por Jesús, que eso es importante obviamente, sino que ustedes son los valientes de Noé. Amén. ¿Se fijan? Porque Dios por algo te llamó a estar con nosotros. Tú eres de los valientes también de Noé. ¿Me sigue? ¿Cuántos valientes de Noé también hay acá? Amén. Yo creo que usted entienda esto. Si nosotros fuimos llamados a ser una familia, un cuerpo, un ejército, como usted quiera verlo, no es para que usted diga, no, yo solamente voy a mirar al Señor, no, Dios tiene que mirar a tus líderes. Y tiene que ser fiel y mirar a tus líderes. ¿Por qué? Porque precisamente somos los que tenemos el propósito marcado hacia lo que Dios quiere. ¿Me sigue? Nosotros vamos a tener un encuentro en octubre, un encuentro con Dios. ¿No tú crees que ese encuentro con Dios lo voy a hacer yo solo? ¿O lo voy a hacer solo con mi esposa? No. Necesito a los valientes que van a estar con nosotros. Necesitamos a los valientes que van a pelear al lado de nosotros. Necesitamos a los valientes que van a buscar a otros que necesitan ser restaurados. ¿Para qué? Para que precisamente esos otros también se sumen a la familia de la vida. Y el día de mañana, cuando nosotros miremos, digamos, wow, Dios ha cumplido la promesa que le entregó a la iglesia. ¿Me sigue? Que nosotros vamos a entender que Dios tiene cosas tremendas con nosotros. Amén. Amén, Señor. Quizás de repente no entendemos
el cómo funcionan las cosas del Señor. Y muchas veces sentimos que como que Dios se equivocó conmigo, como que Dios no le ayudó mucho. No, Dios no se equivoca. Dios tiene control de todo. Dios tiene control de todo. ¿De qué? De todo. Dios tiene control de todo. Propósito de Dios. ¿Saben? Hay algo que el Señor ha estado hablándome todo este tiempo y diciéndome que Él va a hacer que esta iglesia sea grande. Y ya hasta hace tiempo atrás, cuando teníamos la promesa, como que no lo entendía. Pero hoy empiezo a entenderlo de una forma diferente. Dios está provocando mover nuestra vida. Quizá día uno puede decir, wow, el pastor está hablando esta palabra cuando faltaron más. Podría ser una palabra para otro día. No, esta palabra está siendo entregada justamente el día cuando necesita ser escuchada en esta mesa. Amén. Sí, Señor. ¿Me sigue? Amén. Porque la medida que nosotros dejamos de lado el mundo y nos entregamos para ser guerreros de Dios, Dios nos forma y nos pone a nuestro lado lo que necesitemos para poder alcanzar esa meta. Amén. Dios no nos va a dejar sin equipamiento. Dios nos va a equipar con todo lo que necesitamos. ¿Me sigue? Sí, Señor. ¿Me sigue? Amén. ¿Qué equipo necesitas tú? ¿Lanza? ¿Espada? ¿Escudo? ¿Qué necesitas? Dios te lo va a dar. Amén. Dios te lo va a dar. ¿Amén? Dios te lo va a dar. Pero alcanzaremos cosas grandes. Amén. Entonces, fíjense ahí. Alcanzaremos cosas grandes. Amén. Los valientes de David fueron héroes. ¿Qué fueron? Héroes. Héroes. Porque hicieron cosas Grandes. grandes. Dios te llamó para ser héroe. Amén. Dios te llamó para ser héroe. Amén. Dios te llamó para cosas grandes. Sí, Señor. ¿Sí o no, hermano? Amén. Dios quiere restaurar lo que estaba derribado. Sí, Señor. Amén. ¿Qué hay derribado en tu vida? ¿Qué hay derribado en tu vida? Dios quiere levantar. ¿Qué buena cosa? Lo que estaba derribado, Dios lo quiere levantar. Amén. Si nosotros nos aferramos a Él primero, Dios va a levantar un ejército poderoso en nosotros. Amén. ¿Saben qué? Sí, Señor. Tus hijos que hoy no al Señor, Dios los puede levantar. Amén. Que puede ser un guerrero que Dios. ¿Sabe? A lo mejor una palabra que un día le entregó el Señor a Gonzalo. Y le dijo que él iba a ser el pastor de la nación, pero no en cualquier lugar. ¿Saben? Que lo que él le habló el Señor. No fue a través de mí tampoco. Pero él habló un día que él lo iba a llevar a que él abriera una iglesia en Australia. Digo, ¿cuándo es? Pero Dios tiene que restaurarlo. Y la primera que tiene que ser restaurada completamente eres tú. Amén. Porque tú eres, en este momento, la que tiene autoridad sobre tus hijos. Si tú te restauras completamente, tus hijos van a ser restaurados. Sí, Señor. Pero si tú no te restauras completamente, tus hijos nunca se van a restaurar como esa. ¿Sí? Amén. Dios quiere que nosotros restauremos a nuestra familia. ¿Sabes qué, Mauricio? Dios quiere que tú restaures a tus hijos. No es tiempo de que estén por ahí a tomar, sino que los quiere contigo. Porque el día de mañana, cuando el Señor te envíe, ellos van a ir contigo. Tú tienes que restaurar a tus hijos. Tú tienes que restaurar a tus hijos también. Porque no pueden estar con los hijos por allá o por otro lado, no. Sino que deben estar con ustedes. Porque así será una nación fuerte, poderosa. Es decir, Dios quiere que nosotros seamos restaurados primero para ser enviados. Amén. ¿Me Sí, sigue? Señor. Sí, Señor. Dios quiere que nosotros, nuestro llamado se cumpla. Se
Y que no sea un llamado que quede ahí, disperso en el tiempo, sino que sea un llamado que se cumpla en este tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros quizás ya no nos proyectamos como Dios nos proyecta. ¿Usted piensa que yo hace 15 años atrás, 20 años atrás, proyectaba esto? No lo hacía. Pero Dios ya lo hacía. ¿Me sigue? Dios ya lo hacía. Dios ya lo hacía. Dios quiere restaurarnos para que nosotros tomemos lo que tiene más. Esa maldición Dios quiere restaurarnos. Restaurar tu familia, tus hijos. Tú dices, pero ¿cómo? No es con tu cabeza. Es el Señor. ¿Qué dijo Josué? Dijo, no son ustedes, pero yo en mi casa seré. Porque cuando yo decido servir al Señor, Él se empieza a cargar de nosotros. Mis hijos, el árbol. No crean que por ser los hijos los pastores no tienen todo su drama igual. Y también nosotros tenemos nuestros dramas con ellos. Porque para ellos también es una carga ser hijo de un papá. No, una carga igual. Porque para decirlo nosotros somos los que siempre lo andamos hinchando. Pero él también sabe que tiene un propósito. Y tiene un plan de Dios sobre su vida. Podrá intentar esconderse, podrá intentar escaparse, pero Dios lo va a alcanzar donde quiere que vaya. Y Dios va a decir, puede ser a la buena o puede ser a la mala, pero Dios te va a alcanzar. Y yo creo que es mejor que sea la buena, ¿no? ¿O no? A cada uno de nosotros Dios nos va a alcanzar, sea la buena o a la mala. Porque ¿sabes qué? A la buena es con amor, a la mala también, pero ese amor no duele. El amor de Dios, cuando es a la mala, no duele. Decir, ¿cuántos valientes siguen habiendo? Amén. ¿Cuántos valientes siguen habiendo aquí? Dios llama a esta generación una generación de conquista. La Biblia dice, tu generación será poderosa en la tierra. ¿Cómo será? Poderosa en la tierra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tú y yo en el Señor vamos a ser poderosos en la tierra. ¿Cómo vamos a ser? Poderosos en la tierra. Debemos tomar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos valientes hay aquí? Los valientes de esta casa. Aleluya. Los valientes de esta casa. ¿Saben qué? Anteriormente uno decía, pero ¿cómo vamos a alcanzar esto si somos tan poquitos? Pero después entendí una cosa, que con estos poquitos vamos a conquistar todo lo que Dios nos ha dicho que vamos a conquistar. Con estos vamos a conquistar todo lo que Dios ha dicho que vamos a conquistar. Porque ¿saben qué? Nuestra mente no era capaz de dimensionar una cosa, que lo que Dios nos dio precisamente son los valientes que nos van a llevar a conquistar. Lo que Dios nos dio son los valientes que nos van a llevar a conquistar. Amén. Entonces, ¿sabes qué? Yo doy gracias a Dios por ti. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Porque ustedes son los valientes de Noé. Son los valientes de la mano. Son los valientes de esta casa. Los valientes por los cuales nosotros vamos a alcanzar la victoria. ¿Y saben? ¿Y saben? Amén. Voy a sentir los valientes.